Buenos días, estudiantes de quinto grado. Hoy estamos aquí en nuestro video explicativo y vamos a ver hoy un tema muy interesante que tiene que ver con el flujo de materia en los ecosistemas, ¿verdad? Todos sabemos que los ecosistemas necesitan un flujo constante de energía. ¿Para qué? Para lograr mantenerse y que además requieren de algunas sustancias químicas, como cuáles, como el agua para su mantenimiento y para la supervivencia de los individuos que habitan dichos ecosistemas. Estas sustancias químicas van a constituir en sí esa materia que circula en lo que nosotros vamos a llamar en esta clase los ciclos constantes o también conocidos con el nombre de ciclos biogeoquímicos. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y eso lo sabemos. Y la materia también circula en forma de elementos y en forma de compuestos químicos y transcurre a través de los ecosistemas, a través de estos ciclos que, como ya te dije, se conocen con el nombre de ciclos biogeoquímicos. Bien. Entonces, para nuestra presentación en el día de hoy, vamos a estar trabajando este tema bastante interesante y vamos a ver esta presentación, ¿verdad? Vamos a ver qué son. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Dice aquí que son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas. Señor, pero ¿por qué eso de reciclan? Bien, al contrario de la energía que fluye entre los niveles tróficos que vimos en nuestra clase anterior y de la cual una parte se pierde en forma de calor, pues la materia pasa por un proceso de reciclaje para que los seres vivos la reutilicen y para que esta materia pueda circular entre los factores bióticos y los abióticos sin perderse en ese tránsito que hace la materia. O sea que la materia puede circular en ciclos gracias a que no es consumida, sino transformada en su recorrido a través del ecosistema. Entonces, cuando nosotros hablamos del término reciclaje, todos sabemos que ese término se refiere a un proceso en que un material usado puede volverse a aprovechar. Pues bien, en los ecosistemas es un fenómeno natural por el que pasan algunas sustancias, mientras que para los seres humanos es una estrategia de ahorro de recursos. Entonces, eh, la circulación de la materia en el ecosistema ocurre a través de los llamados ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Se denominan de esta forma porque involucran tanto los componentes bióticos, que ya los hemos visto, como los componentes abióticos de los ecosistemas. Pero además, en estos ciclos están implícitas unas reacciones químicas en las que la materia se va transformando para que los seres vivos puedan asimilarla y puedan aprovecharla. Bien, como te dije, ¿verdad? En los ciclos biogeoquímicos se reconocen los dos elementos, la parte biótica y la parte abiótica. Excelente. Entonces, hay algo importante. Aquí dice que los átomos de fósforo, carbono, nitrógeno y el resto de los elementos que forman los seres vivos son los mismos átomos que han existido en la Tierra desde su origen. Y un elemento químico puede ser parte de un organismo en un momento y parte del ambiente del organismo en otro momento. Por ejemplo, algunos de los átomos de carbono de la piel que cubre nuestra mano puede haber formado parte de la hoja de una planta, ¿verdad? Eso es importante. En otras palabras, las sustancias, ¿verdad?, que circulan en los ecosistemas cumplen funciones importantes en los seres vivos. Entonces, cuando por lo menos una oveja se alimenta de plantas en cuyas células hay elementos como el carbono, o sea, el carbono va a experimentar una serie de ¿qué? De transformaciones al interior del cuerpo de este animalito y lo va a utilizar para obtener energía. Luego de este proceso, el carbono puede volver a la atmósfera como en parte como dióxido de carbono
un compuesto que se elimina como desecho de la respiración. De esta forma, el carbono, ¿verdad?, circula en ciclos y se reutiliza, pues no es consumido por la oveja, sino transformado para su uso y devuelto al medio. Entonces, un ciclo se refiere al intercambio de nutrimentos de un ser vivo con el ambiente o de este con los organismos. Por ejemplo, el agua que bebemos pudo haber sido parte de una nube o el resultado de la transpiración de algún ser vivo, como el ejemplo que te acabo de hablar del carbono que fue consumido en la hoja por la oveja, después en el proceso de respiración se convirtió en dióxido de carbono y así, porque vemos que la materia se está reutilizando. Entonces, la producción de materia viva y su funcionamiento requiere ciertos elementos y su relativa escasez en el planeta se compensa gracias a estos ciclos biogeoquímicos que posibilitan algunos procesos como la migración, la circulación y el reciclado de estos bioelementos desde el medio ambiente a los seres vivos y de estos nuevamente al medio ambiente. Entonces, las sustancias que circulan en los ecosistemas, para que no se te olvide, cumplen funciones importantes para los seres vivos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno que se encuentran en el agua, que es un compuesto esencial para la vida, el nitrógeno y el fósforo forman parte del ADN. Y ya tú sabes que el ADN es una sustancia que se halla en las células y que determina la forma en que se heredan los caracteres, ¿verdad?, de una generación a otra, las características hereditarias como el color del cabello, ¿verdad? El azufre, por ejemplo, es el constituyente de varias proteínas y el carbono hace parte de todas las moléculas biológicas. Entonces, lo más importante es que todos estos elementos que te acabo de mencionar circulan a través de estos ciclos biogeoquímicos, ¿verdad?, del ambiente a los seres vivos y de los seres vivos al ambiente. Entonces, estos ciclos de la materia, estos elementos químicos que mencioné ahora circulan a través del aire, del suelo, del agua y de los seres vivos. Y gracias a los ciclos es posible que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Entonces vamos a ver los principales ciclos. Tenemos el del carbono, oxígeno, agua, nitrógeno y fósforo. Eso no se nos puede olvidar nunca. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del ciclo del carbono, que es uno de los elementos más abundantes, ¿verdad?, que existe de la materia viva. Un elemento químico presente en las moléculas que conforman a los seres vivos y en algunos nutrientes de los que estos dependen, ¿cierto? Entonces lo encontramos en la atmósfera, disuelto en el agua de los océanos, en las rocas carbonatadas como las calizas, en los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Te repito, se encuentra en diferentes formas. El carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono. Las plantas, algunas bacterias y algas van a tomar ese dióxido de carbono del aire para realizar ¿qué? Fotosíntesis. Y durante la fotosíntesis ese carbono se va a fijar, es decir, se va a incorporar a otros átomos para formar compuestos como la glucosa. Y esa glucosa producida en la fotosíntesis reacciona con el oxígeno durante la respiración celular y como resultado de la respiración celular, los organismos fotosintetizadores van a liberar ese dióxido de carbono que retorna a la atmósfera, al agua o al suelo. ¿Qué pasa cuando un herbívoro consume planta? Transforma los compuestos de carbono en otros compuestos útiles para nutrir y mantener su cuerpo mientras va liberando CO2 al ambiente como producto de la respiración. ¿Y qué pasa cuando un carnívoro se come un herbívoro? Pues obtiene también carbono para su cuerpo. Y al morir, los individuos son consumidos por seres vivos descomponedores que se encargan de liberar, ¿verdad?, a la atmósfera carbono contenido en sus tejidos. Entonces, mira cómo va circulando el carbono, ¿cierto?,
Entonces, mira lo que te acabo, el ciclo del CO2, ¿verdad? Mira, cogido por, ¿verdad? Las plantas, mira, el sol realiza fotosíntesis, mira, el carbón orgánico se encuentra en fósiles y combustibles. ¿Qué pasa cuando estos animalitos se comen las plantas? Esos átomos de carbono son incorporados en sus tejidos, pero ellos procesan a través de la respiración y botan o eliminan carbono en forma de CO2, ¿cierto? Y vuelve y se repite ese ciclo. Mira que los combustibles fósiles devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera. Esos fósiles devuelven, mira, a través de las emisiones de los vehículos y de las fábricas, ¿cierto? Se presentan en forma que gaseosa. Muy bien. El ciclo del oxígeno, importantísimo ese ciclo del oxígeno. ¿Por qué? Sabemos que el oxígeno es vital para para que nosotros podamos, ¿qué? Podamos vivir, ¿verdad? Es un ciclo fundamental. El oxígeno molecular representa el 20% de la atmósfera terrestre y este patrimonio va a abastecer las necesidades de todos los organismos terrestres respiradores y cuando se disuelve en agua, las necesidades de los organismos acuáticos. Entonces vamos a ver que el oxígeno, como te decía, es un elemento químico producido de manera natural durante la fotosíntesis, ¿verdad? Se presenta en forma gaseosa, lo producen las plantas, ¿cierto? Ese es uno de los productos como consecuencia de la fotosíntesis. Se presenta en forma gaseosa, míralo aquí, ¿verdad? Es liberado por las plantas, el oxígeno se presenta en forma gaseosa, la cual queda disponible en el aire para ser aprovechado por la mayoría de los organismos. Nosotros, mira esta tortuguita aquí, en ese proceso de respiración, nosotros los seres humanos. Entonces, es aprovechado por la mayoría de los organismos, los cuales lo utilizan durante esa respiración celular para liberar energía contenida en algunos alimentos. Recuerda cuando hablábamos de que el oxígeno es el combustible que utilizan las células junto con los nutrientes para producir la energía. Y eso se da en un proceso llamado respiración celular al interior de la célula en la mitocondria. Entonces, después de la respiración celular, los organismos que dependen del oxígeno para vivir, que se llaman aerobios, o sea, los organismos que necesitamos oxígeno para poder vivir, nos llamamos organismos aerobios, vamos a liberar ese dióxido de carbono al medio y el dióxido de carbono es captado por los seres vivos fotosintetizadores como las plantas y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces aquí liberado por las plantas, queda en la atmósfera, lo toman los organismos vivos aerobios, los cuales realizan la respiración, ellos botan el dióxido de carbono y nuevamente ese dióxido de carbono vuelve a la atmósfera para ser tomado nuevamente por las plantas y a través de la fotosíntesis se realiza o se repite nuevamente el ciclo. Mira que no solamente el oxígeno es utilizado por los organismos que están aquí en la tierra, sino acá en el agua como los pececitos, porque ese oxígeno se disuelve en el agua y es utilizado por ellos, aprovechado por los organismos acuáticos. Entonces tenemos el ciclo del agua, que es el sustento, ¿verdad?, de la vida. El ciclo del agua, que es un compuesto que sabemos que está formado por hidrógeno y por oxígeno, y este compuesto circula a través de las diferentes capas de la Tierra, que ya las hemos visto en entorno, que son la hidrósfera, la litosfera y la atmósfera, ¿cierto? Sin el agua no podrían vivir, no podríamos vivir. Entonces tenemos aquí este proceso, tú lo sabes, ¿cierto?, que el ciclo del agua involucra algunas fases como son la evaporación, ¿verdad? Aquí tenemos la evaporación, parte del agua en estado líquido
que conforma la hidrosfera. Ya tú sabes lo que es la hidrosfera, esa es la masa de agua en estado líquido en que se encuentra la Tierra. Entonces, parte del agua en estado líquido que conforma la hidrosfera se va a calentar y sus moléculas que estaban unidas se separan. En consecuencia, el agua pasa a estado ¿qué? Gaseoso, formando vapor que se eleva ¿a dónde? Hacia la atmósfera. Entonces, después vamos a encontrar de la evaporación viene la transpiración, donde los seres vivos eliminan agua en forma de vapor. Y este vapor también se eleva hacia la atmósfera y aumenta la humedad del aire. Es cuando tú sientes que hace ese calor espantoso porque se está evaporando el agua y también se está ocurriendo el proceso de transpiración. Después de la evaporación y transpiración viene la condensación. Es aquí donde las moléculas del agua en estado gaseoso se reúnen en torno a partículas sólidas que van a flotar en el aire y después chocan entre sí y dan lugar a lo que conocemos con el nombre de nubes, ¿verdad? De las nubes. Y después se da la precipitación. Mira, que es lo que te estoy mostrando aquí. La precipitación, que el aire que se encuentra en las nubes se va a enfriar, lo que provoca que las moléculas de agua pasen de estado gaseoso a estado líquido y formen gotas que pequeñas o de estado gaseoso a estado sólido y entonces en este caso pues se pueden formar cristales de agua. Estas formaciones siguen chocando y crecen hasta cuando caen sobre la superficie terrestre en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve, ¿verdad? Después viene el escurrimiento. Mira, el escurrimiento. Esto que te estoy diciendo aquí, mostrando aquí, es ese agua que cayó a la tierra, se va a deslizar por la superficie de las zonas inclinadas, ¿verdad? De las zonas inclinadas como las montañas, las colinas, a través de los ríos y otras formaciones de agua. Y también está la infiltración, que es el paso de un líquido, que en este caso es el agua, a través de un sólido, que en este caso sería el suelo, ¿verdad? Y que es lo que aquí llamamos percolación o infiltración, ¿verdad? Y va a infiltrarse el agua y al final el agua vuelve a la atmósfera por la evaporización, la transpiración y el ciclo se va a repetir. Tenemos el ciclo del nitrógeno. Es un elemento esencial para los seres vivos. Es el elemento químico más abundante en la atmósfera. Constituye el 78% de la mezcla de los gases que conforman el aire. Entonces tenemos que en la forma gaseosa, pues este nitrógeno no es utilizable por los seres vivos como las plantas, las cuales solo pueden tomarlo del suelo. Por lo tanto, su ciclo entre la atmósfera y los organismos se realiza en varias etapas. Entonces tenemos primero la etapa de la fijación, ¿verdad? La etapa de la fijación. O sea, el nitrógeno que está en la atmósfera es captado por algunas bacterias. El nitrógeno que está en la atmósfera es captado por algunas bacterias y que se encuentran en el suelo y en el agua. O sea, son bacterias descomponedoras que se encuentran en el suelo y en el agua. Estas bacterias transforman el nitrógeno gaseoso en una sustancia que se conoce con el nombre de amonio. Ya pasamos a la fijación, porque ya el nitrógeno está fijado ahí, nos ayudaron en ese proceso las bacterias. Después viene la nitrificación, donde ese amoníaco, ¿verdad? Que ha sido el resultado de la fijación, se convierte en unas sustancias llamadas nitritos. Y sin embargo, ese nitrito resulta muy, muy tóxico. Entonces, debe ser transformado en nitrato.
Y el nitrato es la sustancia a partir de la cual la mayoría de las plantas, mira, la mayoría de las plantas, aquí, estamos por aquí, la mayoría de las plantas pueden aprovechar el nitrógeno. Entonces, hay una primera etapa que es fijación, nos ayudan las bacterias, ¿verdad? Que toman ese nitrógeno y lo convierten, lo fijan, lo convierten en nitrito, después en nitrato, y así es como pueden aprovechar el nitrógeno las plantas. Después viene la asimilación, donde las plantas absorben por sus raíces el nitrato producido, ¿verdad? Y de esta forma incorporan el nitrógeno ¿a qué? A las proteínas y a otras sustancias necesarias para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Los animales herbívoros van a asimilar el nitrógeno al comer ¿qué? Los vegetales y también al transformarlos en compuestos útiles. ¿Qué pasa cuando un carnívoro se alimenta de un herbívoro? Pues también va a asimilar el nitrógeno que conformaba sus tejidos. Después viene un proceso en donde las sustancias de desecho que contienen nitrógeno y que resultan del metabolismo de las proteínas son excretadas por los organismos en forma de amoníaco y otros compuestos nitrogenados. Entonces, esto se llama amonificación. ¿Y qué es lo que pasa? Que este proceso va a involucrar hongos, bacterias que van a descomponer el resto de individuos muertos y van a liberar amoníaco al medio, el cual queda disponible de nuevo para la nitrificación y la asimilación. O sea, quiere decir que ese nitrógeno vuelve nuevamente al aire. Durante la desnitrificación, el nitrato se transforma por algunas bacterias en nitrógeno gaseoso y de esta manera el nitrógeno queda disponible en la atmósfera y el ciclo vuelve ¿a qué? El ciclo vuelve a repetirse. Entonces, mira lo interesante que aunque nosotros no podamos, ¿verdad? Los seres vivos asimilar así de directamente el nitrógeno, pues nos ayudan las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes. O sea, esas bacterias nitrificantes que se encuentran en el suelo, en el agua o asociadas a las raíces de las plantas van a ser, o sea, ellas están encargadas de transformar el nitrógeno gaseoso en esos nitritos y en esos nitratos, los cuales son aprovechados por las plantas. Y el nitrógeno va a retornar al entorno en forma de urea por la descomposición de los organismos, entre otras formas. También hay otras maneras aparte de eso. Y en el suelo las bacterias desnitrificantes se van a encargar de descomponer los desechos y producir nitrógeno gaseoso que nuevamente se va a reincorporar a la atmósfera. Tenemos también el ciclo del fósforo, que es muy importante porque es un elemento químico que se encuentra en los seres vivos, en las rocas y en el agua, ¿verdad? Es el componente de los ácidos nucleicos de la molécula de donante de energía, o sea, el ATP, ¿verdad? Que sabemos que el ATP es la molécula de energía más energética que tiene nuestro cuerpo, se encuentra en los huesos y en dientes de animales, ¿cierto? El fósforo también hace parte de los fosfolípidos, que son unas sustancias que conforman las membranas de las células. No se presenta en estado gaseoso y por tanto la mayoría de sus depósitos son de origen marino. O sea, vamos a ver, mira, la mayoría de sus depósitos son de origen marino. Por lo tanto, el fósforo circula entre la tierra y el fondo oceánico. Muy interesante. Entonces, el fósforo de las rocas queda disponible gracias al proceso de meteorización, ¿verdad? Que es la descomposición de las rocas por la acción de la lluvia y por la acción de los vientos. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa con esos componentes minerales llamados fosfatos? Pues simplemente van hacia el suelo, pasan al suelo. Y en él, o sea, en el suelo, el fósforo se disuelve en agua
es absorbido por las raíces de las plantas, de allí se distribuye a los animales mediante las redes tróficas y luego llega de nuevo al suelo procedente de la descomposición, ¿verdad? Entonces, bueno, pienso que aquí hemos podido hoy abarcar una gran parte de nuestra presentación, que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Este flujo de materia y la manera como se transforma, cómo se incorpora, cómo pasa de un estado a otro, de un organismo a otro, pero lo importante es, como te dije al principio, ¿verdad? De que estos ciclos biogeoquímicos, el entendimiento de ellos nos permite saber la manera como la materia está circulando en el ecosistema, ¿cierto? Y hemos visto los más importantes. Bueno, hasta aquí nuestra presentación del día de hoy. Espero que revises este video una y otra vez y nos estaremos viendo en la retroalimentación en nuestra clase sincrónica. Besitos y abrazos, niños.